Él es Alberto Garzón. Señor Garzón, ¿usted cree que nos enfrentamos a un clima de inseguridad global cuando vemos sucesos como estos? No, yo creo que esto es un hecho aislado y comparto la esencia de las intervenciones anteriores. Tenemos muy poca información, de momento lo único que tenemos constancia es de que es una persona desequilibrada, que es capaz de grabar un vídeo con ese tipo de mensaje en una situación claramente espectacular desde el punto de vista mediático. En todo caso, la inseguridad global yo la mediría por otros términos, y es en términos más de esencia, ¿no? En términos del incremento de la pobreza, del incremento de la desigualdad a nivel mundial, que luego pueden tener sus consecuencias o efectos de tipo violento, pero desde luego no tendría nada que ver con una persona que es capaz de hacer esta barbaridad y de llamarnos mucho la atención por la forma, el formato, pero no lo dejaría como un hecho aislado, al menos de momento hasta que tengamos más información. Vamos a estar muy pendientes, insisto, de cualquier novedad que tengamos. Esto que ha ocurrido en Londres, recordamos, al menos 2 personas habrían atentado contra un soldado que ha resultado muerto en plena calle en Londres. Pero, señor Garzón, nos quedamos ahora en lo que es la actualidad política y ha habido sin duda un nombre propio, ha sido el de José María Aznar, a raíz de esa entrevista que concedió anoche. ¿Qué opinión le merecen esas declaraciones del expresidente del Gobierno? Bueno, hizo muchas, ¿no? La verdad que hizo muchas y todas, o la mayoría de ellas, sorprendente. A mí lo primero que me llama la atención es que Aznar vuelva a ser actualidad política, porque es una persona que ya en principio estaba retirada, al menos de la política activa. Es una persona que desde luego no es en absoluto de mi agrado, ni en términos políticos, ni en términos, en la medida que lo posible, personales. Es decir, esta soberbia, una de las declaraciones que venía a expresar que si el deber o el Estado se lo reclamaba, él venía a salvar España. Yo creo que no son tiempos de salvadores ni de personas grandilocuentes que vengan a salvarnos a todos de un supuesto mal externo. Creo que en este sentido yo no le daría mucha importancia política en sustancia a las declaraciones de Aznar, salvo en los términos que puedan afectar a la política interna del Partido Popular, pero que en cualquier caso no es algo que, por ejemplo, a mí me afecte. Hoy sobre todo se hablaba sobre su posible vuelta a la política. ¿Usted lo vería factible? Factible es desde el punto de vista de que si las estructuras del Partido Popular lo van a permitir o promover, pues allá ellos con su estrategia y sus diferentes tácticas. Lo que sí es que es llamativo. Es llamativo que en el momento en el que más regeneración política, de nuevas fórmulas de hacer política, de nuevos formatos y también de nuevas caras, de una crítica al sistema político, tal y como lo hemos visto en el movimiento 15M, por ejemplo, este descrédito generalizado que también marcan y reflejan las encuestas, se nos presente como posible vuelta la de un expresidente que además ha sido un expresidente muy particular. Es el expresidente que más claro ha quedado que nos ha mentido. Es el expresidente de las armas de destrucción masiva en Irak. Un expresidente que afirmó con rotundidad que existían, hoy sabemos que no existen, y en un momento histórico en el que lo primero que se exige es transparencia y verdad por parte de la ciudadanía, que un presidente que está constatado que mintió venga a decir que puede volver, desde luego a mí me atormenta esa posibilidad y espero que sea valorada por los ciudadanos en caso de que finalmente ocurra, que sea valorada negativamente. Bueno, Rajoy, lo veíamos al comenzar, ha preferido no contestar a esas preguntas de los periodistas sobre esas palabras de Aznar. Estaba hoy en Bruselas, el señor Rajoy, ha hablado de economía, ha dicho que piensa seguir con sus políticas. En cuanto a esas recomendaciones que podría hacernos la Unión Europea el próximo día 29 de mayo, dice que no las espera. Pero usted, a finales de mes, ¿qué espera que nos diga la Comisión sobre cómo estamos haciendo las cosas? Bueno, yo creo que la Comisión Europea y lo que podríamos decir y se conoce comúnmente como la Troika nos está quemando a fuego lento. Nos está quemando a fuego lento porque nos está obligando, nos está imponiendo, eso sí, con la complacencia de los diferentes gobiernos, a unas políticas de austeridad, de recortes, que lo que están haciendo es empeorar la situación económica del país, elevar el número de desempleados y todo en aras de una transformación del modelo de crecimiento de nuestra economía y del modelo de sociedad en consecuencia. Lo está haciendo poco a poco porque es mucho más inteligente que hacerlo de una forma, digamos, más repentina. Y hoy hemos asistido a un encuentro pues muy triste porque se ha vuelto a hablar de los paraísos fiscales, del fraude fiscal, que es algo que se viene hablando tantos y tantos años sin ninguna medida concreta para afrontarlo.
cuando eso contrasta, por ejemplo, con los salvamentos a los bancos privados, que se desenvuelven, digamos, grandes cantidades de dinero para esa función. Entonces, quedan muy claras las prioridades. La Comisión Europea, yo creo que desgraciadamente de momento va a seguir empeñada en marcar esta línea de austeridad que está condenando definitivamente, está empujando a las economías de Europa del Sur, especialmente la nuestra y la griega, a un abismo social, económico y que se cristaliza muy claramente en el número de desempleados, más de 6 millones. Otro asunto de actualidad son esos interrogatorios del juez Ruz a los testigos en el llamado caso de los papeles de Bárcenas. Desde Izquierda Unida, ¿cómo valoran la investigación y cómo se está llevando? Bueno, como se sabe, nosotros fuimos la formación que presentó la querella contra los papeles de Bárcenas, con una particularidad que a mí me parece destacable, y es que no solo era contra algunas personas que presuntamente, siendo miembros del Partido Popular, habían recibido esa financiación, sino también contra aquellas empresas que presuntamente también habían financiado. Es decir, un proceso de corrupción tiene dos partes, una parte privada, una parte pública, y esta querella lo situaba a los dos en el mismo foco para no centrarnos solo sobre uno de ellos, dejándonos el otro de lado. Ahora bien, estamos viendo cada día datos nuevos que están obligando al Partido Popular, que no es un partido cualquiera, que es el partido que da soporte a este gobierno, a cambiar su versión. Recordemos que de los papeles de Bárcenas, el Partido Popular al principio dijo que eran mentira, después acabó diciendo que alguna parte era verdad. Al final va rectificando y cambiando su versión. Insisto, no es un partido cualquiera, es el partido del gobierno. Y cuando vemos datos como que a Aznar se le da desde la trama de la Gürtel pues regalos por 35.000 o 37.000 euros, en un regalo de una boda que provienen de una causa de un proceso de corrupción, pues vemos que el Partido Popular está rodeado, por lo menos rodeado de corrupción, y que creo, me da la sensación de que no sabe cómo salir sin estar mintiendo continuamente a cada paso que da la justicia. Se está tramitando actualmente una ley de transparencia que a ustedes no les gusta, a la izquierda plural. ¿Qué sería para ustedes una buena ley de este tipo, una buena ley de transparencia? Bueno, en primer lugar, que fuera una ley de transparencia que afectara a todas las instituciones, sin dejarse ninguna. Estoy hablando, por ejemplo, de la Casa Real, pero en segundo lugar, que fuera una ley que permitiera que fuera del siglo XXI, es decir, que fuera un derecho, que el derecho a la información por parte del ciudadano fuera un derecho registrado al más alto nivel en términos jurídicos, que permitiese, por ejemplo, fiscalizar cada euro público, porque cada euro público es euro de todos, y cuando estamos hablando de ese dinero, lo justo y lo razonable es que cualquier ciudadano pueda acceder a esa información para saber en qué se está gastando, cuáles son las condiciones de los contratos públicos con las empresas privadas, que es ahí donde suele estar el núcleo de la corrupción. Entonces, todo esto debería estar reflejado. Estamos asistiendo a una tramitación de un proyecto de ley del Partido Popular que habla mucho de transparencia, se habla mucho de retórica, pero luego no va hacia el fondo de la cuestión, y desgraciadamente pues yo creo que son tiempos de seguir abriendo las puertas de las instituciones públicas para que tengamos esa transparencia deseada, que no es otra cosa que decir que tengamos la verdad al servicio de la ciudadanía. Ustedes han presentado, en cuanto a la ley de transparencia, una enmienda a la totalidad por todo esto que nos acaba de contar, pero hay otra legislación que está levantando ampollas. Me refiero a la reforma de la ley del aborto. Todavía es verdad que no conocemos cuáles van a ser los detalles, pero una vez que se conozcan más o menos, ya se intuyen, ¿cuál va a ser la estrategia que va a adoptar Izquierda Unida? Bueno, pues evidentemente la estrategia que se puede adoptar yo creo que es la única razonable de unas posiciones y unas coordenadas ideológicas de izquierda, y es evidentemente de evitar por todos los medios esta vuelta prácticamente a 30, 40, 50 años en una legislación profundamente reaccionaria. Reaccionaria porque ya no se trata de ser conservador, es reaccionario porque se quiere dar una vuelta hacia atrás para responder al lobby de la Iglesia, que tiene una extraordinaria influencia, al menos eso es lo que está quedando patente cuando vemos este tipo de leyes, ese lobby que es la Iglesia Católica, que está imponiendo su moralidad para todos los ciudadanos, que está imponiendo su visión del mundo a todos los ciudadanos, no solo en el caso del aborto, que es absolutamente desgraciado esta situación, sino también en otras como la ley de educación. Pues estamos viendo un gobierno reaccionario, no es solo un gobierno conservador, es un gobierno reaccionario, quiere dar marcha atrás a muchos avances sociales que se han conseguido durante muchas décadas y que ahora pues los quiere anular, abolir directamente.
Hablemos ahora de encuestas, señor Garzón, porque tanto ustedes, Izquierda Unida, como UPyD salen bastante bien parados en comparación con los dos grandes partidos, PP y PSOE. Y a mí me gustaría saber si ustedes se ven como la alternativa al Partido Socialista. La alternativa al Partido Socialista no, nosotros somos un partido de gobierno que aspira a gobernar y por lo tanto es la alternativa a una forma de hacer política que en este sentido han compartido tanto Partido Popular como Partido Socialista, que han sido quienes han sostenido el modelo de crecimiento que nos ha conducido finalmente a esta crisis tan desgraciada, que en economía prácticamente el PP y el PSOE han hecho lo mismo y por lo tanto es una alternativa a ambos partidos, es una alternativa de gobierno. Las encuestas marcan esa tendencia y sin embargo yo creo que no hay que contentarse en absoluto, fundamentalmente por un dato. El mayor avance es el de la abstención, un 50% de la abstención es el dato con el que se está trabajando y eso explica que la gente no está creyendo en las instituciones políticas y yo creo que con gran parte de razón, cuestión que no podemos entrar, pero creo que ese es el elemento de la reflexión, el elemento de decir, señores, aquí tenemos una situación dramática que se arregla con política y ahora mismo estas instituciones heredadas del 78 no están sabiendo responder a esta demanda ciudadana. Señor Garzón, llega el momento que sean ahora los analistas quienes les planteen sus cuestiones. Charo. Vamos a ver, señor Garzón, usted como partido de la oposición, yo lo entiendo, critica la política económica del gobierno y, todo lo que está haciendo le parece mal, ineficaz y que nos conduce a una situación como a la que usted ha descrito. Si usted mañana fuera ministro de Economía, ¿qué es lo primero que haría sin poner en riesgo la pertenencia de España a la Unión Europea? Porque a mí me da la impresión que lo que ustedes plantean, que puede sonar muy bien, no sé si realmente es realizable dentro de la Unión Europea. Y claro, a Rajoy le podemos acusar de no cumplir con su programa, pero a lo mejor a ustedes, si llegan al gobierno, a lo mejor se les puede acusar de decir, ¿dónde está ese mundo que nos ofrecen? Bueno, desde luego, nuestro programa electoral y las medidas alternativas no tendrían cabida en esta Unión Europea, que no quiere decir que sea la única Unión Europea posible que se pueda articular. Desde luego, grandes de los males que tenemos actualmente encima de la mesa provienen del diseño y de la arquitectura de la Unión Europea, una Unión Europea basada más en satisfacer los intereses de los grandes bancos y las grandes empresas que de la ciudadanía, con un Banco Central independiente, con un diseño muy perverso de cómo funciona la economía, y desde luego contra eso sí luchamos. Sí luchamos contra la Troika, lo que hemos conocido como la Comisión Europea, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Central Europeo, y contra ellos nos vamos a enfrentar. Entonces sí hay que romper las costuras de esta Unión Europea. Esto no quiere decir que nos vayamos a convertir ni mucho menos en un Estado, digamos, aislado, ni mucho menos, si nosotros somos partidarios de unir a los pueblos de Europa, pero a los pueblos de Europa, no a las grandes empresas de Europa ni a los bancos de Europa, que son hoy los que están... ¿Y mientras eso ocurre? Mientras eso llega. Bueno, pues evidentemente si nosotros llegamos al gobierno lo que vamos a hacer es iniciar un proceso de negociación, de correlación de fuerzas con la gente en un lado y las grandes empresas y los lobbies que están respondiendo a la Troika. Y claramente en ese sentido se está manifestando Grecia con un crecimiento también de Syriza como una alternativa al homólogo a Izquierda Unida y un crecimiento de posiciones en este sentido. Porque es que lo otro es una vía muerta, es que hay que cambiar esta Unión Europea. Y, en todo caso, si la Unión Europea no cambiase, primero van las personas antes que la Unión Europea. Y esto es extraordinariamente importante. Las instituciones tienen que amoldarse a las necesidades de la ciudadanía, no al revés. Javier. Yo no esperaba hacerle esta pregunta a alguien de Izquierda Unida, pero esta pregunta a alguien de Izquierda Unida. ¿Está usted con Aznar? ¿Cree usted que tienen que bajar los impuestos? Bueno, vamos a ver, no estoy con Aznar, pero la pregunta de los impuestos es importante. Yo soy partidario de bajar algunos impuestos. Por ejemplo, ¿está usted con Aznar? Aquellos... No, porque generalizamos mucho. Creo que es un falso dilema. No se trata de bajar o subir los impuestos, se trata de saber qué tipo de impuestos bajamos y qué tipo de impuestos subimos. Por ejemplo, los impuestos de bienes de primera necesidad, como pañales o la alimentación, tienen que estar bajos para que cualquier ciudadano pueda acceder a ellos sin mayores problemas. Pero hay que subir los impuestos a las grandes fortunas. Tenemos hoy el dato de la evasión fiscal. Se ha reconocido que las grandes fortunas, que son fundamentalmente personas físicas, tienen 90.000 millones de euros en paraísos fiscales en la Unión Europea. Bueno, pues hay que luchar contra eso, hay que subir impuestos a las grandes empresas, que al final pagan menos impuestos que las pequeñas y medianas empresas, lo cual es una aberración, una distorsión en el sistema fiscal,
pues todo eso hay que corregirlo y sí, eso significa subir impuestos para responder a la Constitución española, que dice que tiene que ser impuestos progresivos. Es decir, hay que cambiarlo todo, pero no es subir o bajar en términos generales, es matizar un poquito más. Alfonso, te toca. Primero un pequeño comentario y después la pregunta. El comentario es: el rescate no viene a la banca privada, sino a la banca pública, donde una partida de ciudadanos privados se la han llevado a manos llenas. Es decir, no es a los bancos privados a los que se ha rescatado, sino desgraciadamente, y para nosotros, en la pública. Y después va la pregunta, y muy concreta, para alguien que ha estado muy vinculado, no sé si sigue, al mundo de la enseñanza, por muchas razones, por razones familiares y por razones personales. Es decir, es evidente que un sistema como el español, el que teníamos hasta ahora, que arroja la cuarta parte de los estudiantes a la cuneta, sin terminar siquiera la ESO, que ha contribuido a crear un 57% de paro juvenil, era insostenible. Entonces, en ese sentido, la intención del señor Wert pues tiene que ser como poco loable, instalar reválidas para que no sean los colegios privados los que decidan quién sabe y quién no sabe, sino que sea la administración la que decida, y centrarse solo en el aspecto de la religión cuando es optativa. A mí me parece que es coger el rábano por las hojas. El que quiera estudiar religión para saber por qué nos llamamos, pues no lo sé, Alfonso, Juan, o por qué existe el cuadro del hijo pródigo, pues no está tampoco mal, o por qué está el santoral. Y además se puede no estudiar religión, no va a ser obligatoria la religión. Entonces, ¿por qué esta fobia para alguien que viene del mundo de la enseñanza contra una ley que intenta por lo menos remediar lo que es la mayor catástrofe, mucho peor que las preferentes, mucho peor que el señor Blesa, y mucho peor todo que es el sistema educativo español? A ver, efectivamente, la ley de educación tiene muchos rasgos y muchas ramificaciones. Una de ellas es el elemento reaccionario que comentaba antes, que es equiparar la religión con las matemáticas, por ejemplo, a efectos de la nota, por mucho que sea optativa, porque... Es optativa, uno puede no estudiar religión, pero al fin y al cabo, y matemáticas hay que estudiarlas. Pero se está equiparando, se está poniendo al mismo nivel. Pero ese es efectivamente el elemento, digamos, reaccionario. Y hay otro elemento que es el de la mercantilización de la educación, que intentaría, en principio, al menos en términos oficiales, responder al problema del desempleo. Pero es que resulta, Alfonso, que cuando uno ve los datos se da cuenta de que este paro juvenil tan elevado no solo responde a elementos educativos, si lo que tenemos es que nuestros ingenieros, arquitectos, gente que tiene másteres, 2 o 3 másteres, varios idiomas, se están yendo de España. Por lo tanto, no es un problema fundamentalmente educativo, es un problema de absorción laboral. Es que no hay empresas, grandes empresas, no hay una estructura productiva que esté exigiendo a todo lo que hemos formado, fundamentalmente con nuestros impuestos, para que accedan al mercado de trabajo. Por eso tenemos a gente tan cualificada que se tiene que ir de este país, lo cual, por otra parte, es un drama evidentemente obvio. Ayer lo elogió Clinton, ayer o antes de ayer, me parece. Yo vi como Clinton decía que eso a la larga, una sociedad como la europea, va a ser enormemente positivo. Estará despistado como yo. Porque pero nuestro sistema educativo ha permitido generar pues una generación. Pero en Madrid el 80% de los parados es gente no cualificada. Pero porque el Partido Popular y el Partido Socialista, en los años que han estado gobernando, han instaurado y apuntalado un modelo de crecimiento que era basado en sectores de bajo valor añadido, como la construcción y la hostelería, y eso reclamaba a su vez gente poco cualificada. O sea, hay una directriz, digamos, política de cómo íbamos a vivir en términos económicos. Entonces ahora Montoro, que decía que no había burbuja inmobiliaria, no puede achacar a la gente que no haya estudiado, cuando él estaba generando incentivos en la construcción para que la gente dejase de estudiar. Por lo tanto, es un elemento evidentemente complejo, pero no es solo educativo. Esther. Yo quería preguntarle por uno de los temas de actualidad, pero un tema paraguas, digamos, porque estamos viendo en el trasiego judicial escándalos y asuntos de corrupción tan gruesos como el caso Urdangarín, el caso Blesa, Bárcenas, Oriol Pujol, etcétera, etcétera. Y en la mayor parte de esos casos todos son denuncias e impulsos no de la Fiscalía General del Estado, no de la Fiscalía Anticorrupción, sino de la acusación particular, lo cual a mí me deja perpleja. Tenemos un problema y además creo que en la reforma que está preparando el ministro Gallardón se va a suprimir la figura o la va a dejar prácticamente en la marginalidad, la acusación particular. Esto tiene que ser una tara de nuestro sistema judicial o una inactividad pactada
Bueno, desde luego Gallardón ha conseguido poner en contra a todo el sistema judicial en su conjunto, prácticamente a la totalidad de los jueces, incluso aquellos que se consideran de derechas, por este tipo de reformas que no solo van hacia ese elemento, sino también las tasas judiciales, una justicia solo para ricos, solo para aquel que la pueda pagar. Y sin embargo me gustaría destacar una cuestión que va relacionada, y es, por ejemplo, en el tema de las estafas preferentes, que lo ha mencionado ahora Alfonso, al final no ha sido el Estado el que está respondiendo mal que bien a la situación, han sido la movilización social, la presión individual de las familias o de las personas que estén involucradas y, por otra parte, jueces valientes que han interpretado con una óptica social aquellas cuestiones y al final le han dado la razón al desfavorecido, engañado y estafado, mientras el Estado no ha estado haciendo absolutamente nada. Yo creo que eso la gente lo nota, es consciente de esa realidad y esto es algo que debería corregirse. Desde luego no con la reforma de Gallardón, que lo que está haciendo es pervirtiendo un poquito más si cabe, esta justicia, que cuando hablamos de esta justicia fuera de España hay elementos que no se pueden comprender. Por ejemplo, como que de momento el principal que más ha pagado por el caso de la Gürtel sea el juez que lo investigaba. Estos elementos, cuando se explican fuera, más allá de los pequeños matices, sorprenden que haya en España, pues eso, una justicia que a los ricos apenas se la toca y a los pobres, desgraciadamente, pues se es muy estricto con ellos. Señor Garzón, tenemos más preguntas para usted, pero en este caso no se las vamos a plantear nosotros, sino los internautas por boca de Gabriel López. Gabriel, cuando quieras. Señor Garzón, buenas noches. La primera pregunta que le hacemos se la hace Jesús Murciego y le dice: ¿por qué apoyan a los movimientos sociales cuando ustedes son un partido estatal? Jesús completa su pregunta diciendo: Izquierda Unida es parte de la casta política contra la que se rebela la calle. Bueno, Izquierda Unida es efectivamente un partido político, pero desde su fundación es un partido político y un movimiento social. Es decir, tiene una pata en las instituciones y una pata en la calle. Es decir, se comprende que hay que luchar para transformar la sociedad desde aquellos instrumentos que son posibles, pero que tienen limitaciones. Se comprenden las limitaciones del sistema institucional y se comprenden las limitaciones de la calle. Pero creemos que en esa lucha simultánea es donde se puede conseguir la presión y movilización permanente en la calle y evidentemente el paso de transformar esa voluntad en leyes, como se ha hecho, por ejemplo, en el caso de Izquierda Unida, pues a través de la consejería que se tiene en la Junta de Andalucía, la de Fomento, con una ley antidesahucios que había sido una construcción fundamentalmente gracias a la lucha que se ha mantenido en los movimientos sociales desde la calle. No se puede entender un elemento sin el otro. La siguiente pregunta se la hace Juan Carlos Patón y le dice: ¿qué responsabilidades políticas hay en el asunto de las cajas de ahorro y cómo deberían pagarlas? Pues las responsabilidades son, pues evidentemente, infinitas, prácticamente enormes, y lo tendrá que dictar pues la justicia. Pero sin duda a mí me parece que las responsabilidades son muy importantes en la medida que ha habido una oligarquía económica que ha cooptado una oligarquía política que han dado lugar a los clásicos pelotazos urbanísticos que al final nos han conducido a esta situación. Y ahí hay una responsabilidad política por parte de muchas personas, de muchos partidos políticos, y que desde luego hay que pagarlo porque de otra forma se está mandando un mensaje erróneo a esta sociedad, y es que aquellas personas responsables de la crisis, responsables del saqueo a las finanzas públicas, se van de rositas y millonarios con esos bonus que además son pagados con nuestros impuestos. Por lo tanto, hay que ser radical en esos términos, ir a la raíz del problema, y a mí pues me ha parecido extraordinario ver, aunque solo sea de momento temporalmente, a Blesa pasar por la cárcel para manifestar que aquí no se puede robar impunemente. Por lo menos esa es la dirección. Señor Garzón, se refería a las responsabilidades políticas de algunos partidos. ¿También el suyo, que también estuvo en alguno de esos consejos de administración? Desde luego que sí, cualquier persona. Aquí no hay que ser corporativista, es decir, si hay alguien que ha robado, esa persona es un ladrón y da igual las siglas tras las que se esconda. Por lo tanto, si hay cualquier consejero que se haya escondido detrás de unas siglas para hacer un acto ilícito, pues tiene que pagar por él, y desde luego no va a encontrarme a mí ni a mis compañeros defendiéndole en esa posición claramente ilegítima. Una última cuestión. Sabemos que usted es muy activo en las redes sociales y nos gustaría saber ¿cómo tuitearía esta entrevista que le acabamos de hacer? ¿Tuitear en qué sentido? Que nos diese ese titular. Había entendido tuitearía, vale. ¿Cómo lo tuitearía, que pondría en Twitter? Bueno, pues el resumen de esta entrevista se lo digo porque el otro día también tuvimos aquí al diputado de UPyD, Toni Cantó, y le pedimos exactamente lo mismo.
Bueno, pues probablemente hablaría de Aznar, porque desgraciadamente ha sido el tema que es fundamental, pues la vuelta de un fantasma bastante malicioso, por ejemplo. Bueno, vamos a hacer una cosa. Si sale de aquí lo tuitea, nosotros Sí. vamos a estar muy pendientes de su Twitter y en cuanto lo publique, eso o cualquier otra idea que le haya evocado esta entrevista, nosotros lo mostramos a los espectadores de la noche. Estupendo, muchas gracias. Muchísimas gracias por estar aquí, de verdad. Un vosotros. placer. Bueno,